¿Son posibles los viajes en el tiempo? ¿Es ciencia o ficción? Todo apunta a que existen dimensiones extras que harían posibles los viajes en el tiempo. Muy buenas, Sapiens. Empezamos. Tres dimensiones de espacio y la cuarta dimensión, que es el tiempo. Pero hasta ahora solo podemos avanzar o retroceder en el espacio, pero para nosotros. Es imposible volver al pasado. En la cuarta dimensión solo podemos avanzar hacia adelante. Los segundos avanzan en una dirección, hacia el futuro. ¿Qué pasaría si te dijese que los viajes temporales son posibles? Llámame loco, pero prepárate. Los viajes en el tiempo son posibles. Gracias al camino marcado por la teoría de la relatividad de nuestro amigo Einstein, la mecánica cuántica y la famosa teoría M, que todo indica que en un futuro seremos viajeros en el tiempo y podremos visitar a nuestros antepasados en otros momentos. Lo siento, Dios, ya no podrás hacer de las tuyas. De todas maneras, se presentan algunos problemas. Según la teoría de la relatividad, el tiempo es relativo. Es como un acordeón. Se puede extender o comprimir. Y todo esto depende de la velocidad a la que viajemos o de la gravedad que soportemos. Es decir, si conseguimos viajar a velocidades cercanas a la luz, o si viajásemos alrededor de un agujero negro donde la fuerza gravitatoria es bestial, nuestro tiempo sería normal, pero a ojos de otra persona nos vería a cámara lenta. Un buen ejemplo es la paradoja de los gemelos. Uno viaja alrededor de un agujero negro y el otro se queda en la Tierra. Cuando vuelve el hermano es años más joven que el que se ha quedado en la Tierra. No se consigue viajar en el tiempo, pero para cada uno el tiempo ha transcurrido de manera diferente. Os lo creéis o no, Sergei Avediyev es un viajero en el tiempo. Viajó hacia el futuro 0,02 segundos. Otra máquina del tiempo es el firmamento. El cielo que vemos hoy no es el presente, vemos el pasado. Te lo explicaré. La luz tiene una velocidad finita, aproximadamente de unos 300.000 kilómetros segundos. Por lo tanto, cuando la luz llega a nuestros ojos, estás viendo el pasado. Cuando miras a la luna, ves a la luna de hace un segundo, pues es lo que tarda su luz en llegar a nuestra retina. Igual que el sol tarda 8 minutos en llegar, estás viendo pues el sol de hace 8 minutos. Y cuanto más lejano, más antigua será su imagen. Un sol situado a un año luz, haciendo el cálculo de la vieja, sería cerca de unos 9 billones. Y su luz nos llegaría en un año. Estarías viendo su imagen de hace un año. Pero no te hagas ilusiones, aún así tampoco viajas en el tiempo. En el caso de que existieran agujeros negros, atajos espaciales y temporales, se podría viajar a otro momento del tiempo futuro o pasado. Pero se produce una paradoja, la paradoja del científico loco, que todos conocemos porque aparece en la película de Regreso al Futuro, el famoso doctor Doc Brown. ¿Qué pasaría si viajamos al pasado a conocer, por ejemplo, a nuestro abuelo? Y decidimos acabar con él. Nosotros no podríamos existir y por supuesto no podríamos matarlo, ya que pues no existimos, y se produciría una paradoja imposible. La mecánica cuántica soluciona este problema, pues demuestra la existencia de universos paralelos. En este caso matarías a tu abuelo de un universo paralelo y por lo tanto tú seguirías existiendo en tu universo, pero no en el otro universo paralelo, resolviendo la paradoja.